Vamos a ver en esta segunda parte las estructuras de steel framing o entramados de metal. El steel framing es un sistema abierto que, si bien tiene todos los componentes para generar una estructura de perfiles de acero galvanizado, estas estructuras pueden también ser mixtas, es decir, aparecer combinadas, ya sea con estructuras por vía húmeda o con estructuras de otro tipo de acero, digamos, como IPNs o estructuras también combinadas entre aceros conformados en frío y aceros conformados en caliente. Estamos revisando, digamos, los perfiles de este sistema. Esos perfiles parten de una lámina galvanizada que, al pasar por unos rodillos, le va confiriendo la forma. Entonces comienzan a conformarse estos dobleces que generan un perfil C, en este caso, perfiles omega o perfiles U, y que vamos a llamar PGC, perfil galvanizado C, o PGU, perfil galvanizado U. Los perfiles U van a utilizarse como soleras y los perfiles C como montantes. Vemos que aparecen estas perforaciones en el perfil para dar la posibilidad de incluir las instalaciones. Aquí vemos estas ranuras por donde pueden empezar a pasar las cañerías. Es importante revisar que digamos, tenga una lógica de modulación continua en la planta baja y en la planta alta, porque las cargas se transmiten verticalmente a través del alma de los perfiles. Entonces esos planos van a tener que respetar esa distancia, que aproximadamente es entre 40, 50, 60 centímetros, dependiendo de la estructura, digamos, y del cálculo estructural. Vemos también que tanto, digamos, en el nivel inferior como en el nivel superior estos perfiles coinciden, y a la vez coinciden en el entrepiso. Si no fuera de esa manera, deberíamos pensar en incluir dinteles que puedan distribuir las fuerzas hacia el plano inferior. Bueno, como vimos, esos planos de soporte están conformados por perfiles U, que son las soleras, y los perfiles C, que son las montantes. En este caso, en esta diapositiva, estamos viendo los encuentros en esquina, encuentros en T y encuentros en cruz. Los encuentros de los planos se van a dar y se van a atornillar siempre por el alma o el ala de los perfiles. En este caso vemos dos perfiles C vinculados por su alma, lo vemos también acá en la perspectiva. En este caso vemos tres perfiles C vinculados, en este caso, por el ala del tercer perfil y el alma de los dos perfiles. Ahí lo vemos. En el caso de tener un encuentro en cruz, vamos a tener dos perfiles vinculados por el alma y los perfiles laterales vinculados por el ala de ese vínculo. Aquí vemos cómo se van conformando esos planos. En este caso el plano tiene un vano para alojar una ventana. Vemos el PGU como solera inferior. Vemos el montante, que adquiere, digamos, la altura de piso a techo. Vemos los perfiles intermedios, que en este caso, cuando se cortan y están, digamos, por debajo, por encima del vano, se van a llamar criple. Y vemos también cómo la solera que van a cerrar el vano se recorta en la punta para doblarse y abrazarse de alguna manera al perfil montante. En este caso lo vemos en vista, aquí lo vemos en corte. Más detalladamente, en este caso, además de existir un vano, existe también lo que decíamos recién de
de un dintel superior. Probablemente ese dintel tenga la función de sostener lo que venga por aquí por encima y llevar esas fuerzas hacia los bordes. Entonces estamos viendo el perfil montante que va de piso a techo. A ese perfil se le adosa otro perfil que se corta antes y va a ser el encargado de sostener todo el dintel. Lo vemos aquí en la axonométrica, entonces el perfil que termina antes y el dintel conformado por dos grandes perfiles en C, abrazado por un perfil U que le da continuidad a todo el plano. Por debajo estamos viendo el triple, digamos, ese perfil recortado, también sostenido por un perfil U que se dobla y se vincula al borde. Lo volvemos a ver en este caso despiezado. Digamos, si tenemos una abertura de 1,20, el perfil va a tener 1,40, lo recortamos y abrazamos al perfil de borde. Volvemos a ver ese encuentro, digamos, entre la montante, entre el perfil más bajo, que en este caso se llama jack. Cada uno de los elementos va adquiriendo distinto nombre de acuerdo a la función que tienen, pero en realidad el perfil es el mismo que se recorta. El dintel, conformado por los dos PGC y la solera superior. Sabemos que estos sistemas de planos conformados por esta sucesión de perfiles son bastante, digamos, se deforman con facilidad a las fuerzas horizontales del viento o de los sismos, tendiendo, digamos, a generar estas deformadas o a caerse si se los empuja en el otro sentido. Para eso tenemos dos maneras de rigidizarlos, una a través de los flejes y las cruces de San Andrés, y la otra a través del panel de OSB que actúa como diafragma y le confiere, hace que no se deforme. En esta diapositiva estamos viendo cómo se toman esos flejes metálicos, arrancando, digamos, de una cartela de acero vinculada tanto a la solera como al perfil montante. En los bordes vamos a tener dos perfiles montantes vinculados por su alma, y esta cartela va a ser la encargada de sostener el fleje, que a la vez va a ir vinculado en cada uno, con un tornillo en cada uno de los puntos donde se cruce con el montante. Para que este plano no sea arrancado de su fundación, a la vez contamos con este elemento, digamos, de vínculo en L, esta especie de escuadra, que va a estar anclado a la platea a través de una varilla de anclaje. Entonces, todo este detalle de borde genera esa posibilidad de rigidizar el plano y de anclarlo a la estructura de fundación. En este caso estamos viendo el armado de los entrepisos. Dijimos que también los perfiles y las vigas de entrepiso deberían coincidir con la modulación. Cuando se apoya esa viga en la solera del panel inferior, va a aparecer este refuerzo, digamos un recorte de perfil que vinculado con el alma va a generar, lo estabiliza y lo posiciona. A la vez todo ese sándwich o paquete de entrepiso va a estar contenido por esta solera de borde. Una vez armado el entrepiso, arrancamos con la solera del panel superior y con los montantes. La rigidización se da por los paneles de OSB o de fenólico que actúan como diafragma, y a la vez por una varilla inferior que se llama, adquiere el nombre de strapping, y que hace que la viga no rote. En este caso estamos viendo un entrepiso por vía húmeda. El diafragma vendría a ser directamente esta chapa canalada. Sobre esa chapa canalada se va a disponer una aislación térmica. En este caso es una placa rígida, puede ser de poliestireno.
sobre esa placa un polietileno de 200 micrones que va a recibir el hormigón pobre como lastre, digamos, de todo este sándwich. Ese hormigón pobre a la vez va a tener una malla electrosoldada para evitar que se raje o se parta. En el siguiente estamos viendo la posibilidad también de generar aleros o generar balcones. Esas salientes van a ser conformadas por perfiles que se vinculan a los perfiles del entrepiso. Esto C vinculado a través de tornillos entre las almas de los perfiles que van a volar y van a conformar esa posibilidad de alero. A la vez siempre aparecen estos recortes de montantes que además de darle continuidad al material, actúan rigidizando el alma del perfil. Sobre ese entrepiso, digamos, y ese voladizo se continúa con el segundo nivel. En este caso estamos viendo en corte un detalle de cubierta plana, digamos, igual que explicamos recién, aparece la chapa directamente como un encofrado perdido, sobre esa chapa una plancha de aislación rígida, un polietileno de 200 micrones y el contrapiso, que en este caso el contrapiso de hormigón liviano va a tener pendiente para poder generar después lo que sea el escurrimiento. Seguramente vendrá una carpeta de nivelación que permita sostener y pegar la membrana hidrófuga y luego la cubierta que uno esté proyectando. Es interesante ver en este punto cómo se continúa con una solera, una montante y una solera de cierre para armar todo el parapeto que va a contener luego la cubierta. Estamos viendo en esta diapositiva una cubierta inclinada, directamente armando una cumbrera con dos perfiles C vinculados por el perfil U. Estos elementos de vínculo que son los encargados de sostener el perfil inclinado, y cuando este perfil inclinado llega al plano de soporte, se vincula a través de estas piezas de sujeción, estos recortes, digamos, del perfil C, que van a estar vinculados por los ángulos L. También podemos armar cabreadas. Las cabreadas van a estar también armadas con estos recortes de perfiles. En este caso vemos el cordón inferior, el cordón superior inclinado y directamente los cordones verticales que van a ir a través del alma y de atornillado del alma componiendo esa cabreada. Cuando llega al punto, digamos, de sostén y de apoyo, otra vez el recorte, en este caso también podría reforzarse con estos elementos en L que estuvimos viendo. Vemos el proceso constructivo del sistema. Estos planos se van levantando primero en esquina para empezar, digamos, a conformar de alguna manera un sostén. Entonces aparecen esos dos planos de esquina. Luego se van a ir disponiendo los otros planos para poner el entrepiso. En este caso el plano termina con un dintel. Sobre el dintel se apoyan las vigas del entrepiso y vendrá un cerramiento. Lo estamos viendo acá, se cierra ese entrepiso y se arranca con el segundo nivel, con el marco del segundo nivel, hasta poner la estructura de soporte del cerramiento superior. Una vez que se termina el esqueleto estructural, comienza a envolverse con estas placas de OSB o de frenólico, y una vez que rigidizamos con estas placas, terminamos de colocar el tieback o esta membrana hidrófuga, siempre de abajo hacia arriba, protegiendo toda la estructura y la madera. Finalmente, una terminación, en este caso es una chapa. Dijimos que el sistema es abierto y se combina y admite una cantidad de posibilidades de terminaciones y de pieles distintas. Vemos algunos ejemplos
En este caso estamos viendo la estructura principal, el perfil U, los perfiles montantes. En ese pleno alojamos la aislación térmica, en este caso puede ser una lana de vidrio. Hacia el interior la barrera de vapor y la terminación interior, que puede ser un panel de roca de yeso. Hacia el exterior directamente estamos viendo que no tiene el panel OSB, o sea que posiblemente esté rigidizado por cruces de San Andrés, por los flejes metálicos. Vamos a colocar una membrana hidrófuga y directamente una piel que va a ser atornillada a la estructura principal. En este caso se trata de placas de fibrocemento que simulan las placas de madera. Me interesaba en este punto, disculpen, revisar estas piezas, estos elementos que van conformando los puntos de arranque o los encuentros en esquina, en este caso esquineros, para poder cerrar esos bordes abiertos. En este caso el cortagotera de base, dispuesto en este punto, para siempre sacar la gota de agua y llevarla hacia el exterior. Vemos en esta diapositiva una piel con placas cementicias de junta abierta, la estructura principal de los perfiles montantes C, hacia el interior algún tipo de acabado, una placa de yeso, la barrera de vapor, el aislante térmico acústico. Hacia el exterior, si vemos un fenólico o un OSB que va a rigidizar, vemos la barrera de agua y viento envolviendo la construcción. En este caso se pone también un poliestireno expandido, rígido, es una placa que puede mojarse, entonces no hay ningún problema con que se moje y con que el agua ingrese a ese punto. Unos flejes metálicos de acero galvanizado que van a servir para sostener las placas, pero a la vez van a servir, digamos, van a estar atornillados por la misma placa a la estructura principal. En este caso lo vemos en corte, vemos la estructura principal, aparece un fleje por detrás para sellar la junta y aparece la placa con junta abierta, vinculada directamente a la estructura principal. En este caso no aparece ningún fleje y directamente se termina de tomar con una silicona o un sello acrílico. En esta diapositiva estamos viendo una terminación de revoque plástico, digamos esas mismas placas cementicias van a ser luego revocadas de alguna manera. Entonces vemos la estructura principal otra vez, el perfil solera, el perfil montante, la aislación térmica. Hacia adentro observamos otra estructura que tiene que ver con la estructura de sostén de la terminación interior, que puede ser una placa de yeso, en este caso doble. Hacia el exterior estamos viendo la barrera del Tyvek, digamos, ahora sí las placas cementicias vinculadas, como dijimos, por tornillos a la estructura, en este caso lo estamos viendo en planta, estructura principal, los tornillos, la placa cementicia. Esas placas tienen un rebaje en el borde para luego permitir toda una serie, digamos, de masillas y de capas que van a disimular esa junta. Entonces, a través de una primera masilla, luego una fibra plástica, digamos, esta retícula plástica que sirve para adosar el revoque, y finalmente un revoque exterior plástico impermeabilizante. Dijimos que estos sistemas son abiertos y se pueden combinar. En este caso vemos una estructura principal de hormigón armado, y entre las alturas de entrepiso estamos viendo el sistema de steel framing
conformando ese primer cerramiento para sostener también la placa interior y las aislaciones. Luego hacia afuera y también utilizando estos perfiles galvanizados, vemos una fachada ventilada que, que va a sostenerse, digamos, en un plano saliente para permitir el aire, que pase aire por detrás. Entonces estos perfiles montantes de la propia fachada se van a sostener desde el borde de losa. Luego vamos a tener unos perfiles, en este caso omegas transversales, para directamente poder sostener la placa atornillada en esos perfiles omega. Lo que vemos por detrás es un aislamiento, otra vez un aislamiento térmico de espumas rígidas. Puede ser un polietileno o una espuma de poliestireno rígida, que se puede mojar, digamos, y no pasa nada porque el escurrimiento se va a dar a través de esta placa. Acá me interesaba mostrar una piel de chapa. Si bien la estructura no estamos seguros que sea por steel framing, no importa, puede ser un framing conformado por una estructura tubular de acero. Me interesaba mostrar la doble placa interior de revestimiento interior vinculada a esa estructura, la barrera de vapor, la aislación térmica y acústica, y sobre el exterior vemos un fenólico vinculado a la estructura. Vemos una lámina corta impermeabilizante y directamente sobre esa estructura un revestimiento Hunter Douglas, que es una chapa de una aleación de aluminio y zinc. Me interesaba mostrar este punto, un cortagotera y un sello, digamos, de espuma de polietileno, dice acá, pero puede ser una espuma proyectada, digamos, para generar esa tapa y ese no ingreso de agua de lluvia que podría llegar a ese punto. Volvemos a ver estas piezas, digamos, vinculadas siempre a cuando aparece una ventana o algún arranque de fachada, esos forros de Zinc-Alum que permiten siempre llevar la gota hacia afuera. Pasando los casos, estamos viendo un refugio mínimo generado con una estructura de steel framing y un cerramiento tanto interior como exterior de madera. Pasando el detalle, vemos todo este piso inferior y este entramado superior que después va a recibir la cubierta. En el detalle vemos cómo se monta sobre un perfilí. La estructura del entrepiso se arma a través de dos perfiles C, en este punto lo vemos, vinculados por su alma, y un perfil U, que va a ser el encargado de recibir los perfiles del entrepiso. Lo mismo en la cubierta, acá vemos los dos perfiles C y un perfil U. Sobre esos perfiles se monta otra especie de viga, digamos, para generar la cavidad que aloje la cubierta. Hacia el interior vemos estas placas fenólicas. Hacia el exterior aparece una primera placa de OSB. En estos puntos, ese OSB aislado a través de una membrana tipo Tyvek. Una vista de un barrote de madera en este punto, o sea, una estructura, subestructura de madera para poder clavar lo que es la placa de cierre, que también es una placa de madera, un compensado naval de pinus, que seguramente tendrá algún tratamiento para impermeabilizarlo y hacerlo más durable. Todo esto se remata con una cupertina de cierre que va a llevar siempre el agua hacia afuera, y estamos viendo sobre toda esta estructura una cubierta verde.
En este caso, otro refugio mínimo con una estructura, parece de perfiles Comesi. Me interesaba mostrarles un poco esta conformación, digamos, estructural, tubular, que va a estar después, digamos, se le adicionan estas piezas de perfiles para sostener directamente la fachada, las carpinterías enmarcadas por la estructura principal y luego todo el cerramiento de la piel de chapa en estos puntos. Seguramente después tendremos una espuma de poliuretano proyectada para generar la aislación térmica e hidrófuga también, y algún tipo de terminación interior, disculpen. Estamos viendo una estructura compuesta por perfiles normales y dentro de esos marcos de perfiles normales aparecerán estos planos de perfiles galvanizados, estas estructuras de steel framing. Las vemos también rigidizadas a través de cruces de San Andrés. Axonométrica es más clara, digamos, la estructura principal vinculada a una platea. En esos vanos empiezan, digamos, a insertarse estos planos de framing de acero galvanizado. Y finalmente un detalle en planta en donde vemos la estructura principal, el perfil I, el perfil normal I, la estructura secundaria, estos perfiles galvanizados en C, van a permitir un cerramiento interior vinculados a esa estructura, unas aislaciones, como estuvimos viendo, un sándwich, y sobre el exterior una placa fenólica. Sobre esa placa fenólica directamente un acabado de Hunter Douglas, que es una chapa de aluzinc. En este ejemplo también vemos una estructura mixta, estos perfiles normales I que conforman de alguna manera los pórticos. En el otro sentido, los perfiles galvanizados que van a sostener toda la piel. Vemos en este punto el perfil normal y cómo se vincula a la platea a través de esta planchuela y de estos tirafondos o varillas roscadas. Vemos el vínculo entre la columna de perfil normal y el travesaño, digamos, de perfiles C. En ese punto alguna pieza de amarre, una pieza en L que permita vincular los dos perfiles. Recordemos que no se pueden soldar. Ideal también es que aparezca algún elemento, alguna goma, digamos, entre los perfiles para que no se oxiden por diferencia de materiales. Vemos este sándwich que en este caso queda expuesto. En otra, digamos, de las construcciones de la facultad de la UNSAM, la Facultad de Arquitectura en la Universidad UNSAM de Buenos Aires. En este caso ya tiene una placa de Durlock interior, pero se siguen viendo estas estructuras principales y termina, digamos, ya tiene un acabado. En este otro taller veíamos que se optó por no poner un acabado interior y directamente aparece la estructura. Vamos a continuar con la tercera parte y la última parte de esta clase, revisando los Durlock.